Hola familia del Lugar de Su Gracia, espero se encuentren bien, se encuentren contentos, en paz y confiando solamente en Dios y que ya estén listos para recibir el mensaje, la palabra, la enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirla contigo. Ya hemos puesto este tiempo en las manos de Dios, ya le hemos pedido al Espíritu Santo que descienda, que nos toque, que nos ministre, que nos guíe para poderte compartir la enseñanza, la palabra. También le hemos dicho al enemigo que no tiene parte ni suerte en mi vida, ni en la vida de mi familia, como tampoco en tu vida, ni en la vida de toda tu familia. Y mi oración, como siempre, es de que tú seas no solamente un oidor, sino también un hacedor de la palabra, porque eso trae bendición y yo quiero que tú seas bendecido. Amén. Así que si ya tienes tu Biblia, te voy a pedir que la tengas ahí, o si no la tienes, pues toma tu Biblia, toma tu libreta para tus apuntes y prepárate para la enseñanza del día de hoy. Así que si tienes a alguien a tu lado, dile, prepárate porque hoy vas a aprender algo. Y yo creo que hoy vamos a tocar un tema que diría yo, en verdad, no a muchos les gusta que hablemos de este tema. Se dice que a la gente no le gusta que le hables del diezmo, a la gente no le gusta que le hables del ayuno, pero esos temas también hay que tocarlos, hay que enseñar sobre esos temas. Pero el día de hoy tengo un tema que quiero compartirlo. Y como sabrás, este pasado viernes me dieron la noticia de que quien en vida fuera mi tío Tomás falleció de un ataque al corazón. La noche anterior me dice mi hermana que había tenido cena con uno de sus vecinos y quedaron de verse a la mañana siguiente. Y como mi tío no llegó a la cita, fueron a buscarlo y ahí fue cuando lo encontraron muerto. Ahora, mientras yo meditaba en esto, como la noche anterior él estaba, puedo decirlo de esta forma, rodeado de su vecino, de los amigos, teniendo una cena, y quedaron de verse al otro día en la mañana, creo, para hacer un trabajo. Y cuando no llega a la cita, pues como te lo digo, van, lo buscan por medio de la policía y se dan cuenta que ya encuentran ese cadáver, ese cuerpo más bien sin vida. Y yo meditaba en eso y me decía lo siguiente: ¿cómo es que la vida se nos puede acabar de un momento a otro? Meditaba también en cómo no estamos seguros nosotros, en verdad, cuánto tiempo nos queda de vida. ¿Ok? Y también lo que considero yo más importante, y esa pregunta te la quisiera hacer a ti en este día: ¿estamos nosotros preparados para la muerte? O sea, ¿tememos a la muerte? Por eso te decía hace un momento que es un tema que no le gusta o no muchos quieren que se comparta, que se predique, o si puedo decirlo de esta forma, que se enseñe o que se hable acerca de la muerte. Por eso mi pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para la muerte? Conozco muchas personas que ya me han contestado la otra pregunta: ¿tememos a la muerte? Porque hay muchas personas que le temen a la muerte. Hay muchas personas que no quieren morir, que no quieren pensar en que un día van a morir. Para nosotros, los cristianos, los que nos consideramos cristianos, los que nos consideramos, diría yo, hijos de Dios, la pregunta, más bien, pudiéramos contestarla de esta manera: ¿tememos a la muerte? Esa es la pregunta. La respuesta es que nosotros no deberíamos de temerle a la muerte. ¿Me escuchaste?
Si te consideras un cristiano, si te consideras un creyente, si adoras al Señor, si has aceptado al Señor como tu Salvador, la muerte no debería de causar en nosotros pánico, no debería de causar en nosotros temor. ¿Ok? Mira lo que dice en Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, medita en esto por un momento, lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, porque para mí, o sea, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero regresar a la pregunta, ¿verdad?, que te hice anteriormente, y quisiera volverla a repetir y volvértelo a poner de esta forma. ¿Te consideras un hijo de Dios? ¿Te consideras creyente? ¿Te consideras un cristiano? ¿Ya has aceptado al Señor como tu Salvador? Entonces, medita por un momento en lo que Pablo está diciendo. Aquí en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Medítalo por un momento. Hemos oído este versículo en otras ocasiones, hemos tocado este versículo, yo creo que lo hemos oído, no te voy a decir cantidad de veces, pero este es un versículo que lo usamos muchas veces cuando estamos hablando de lo que creemos, ¿verdad? Que estamos tocando el tema de la muerte, estamos tocando el tema de nuestra vida cristiana y decimos, no, es que porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, lo podemos decir y lo hemos dicho, pero en algún momento has meditado en lo que este versículo dice. Quiero volvértelo a leer. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, vuelvo y te lo digo. ¿Qué quería decir Pablo en este versículo? Bueno, la primera parte de este versículo es que él dice, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué nos quiso decir o qué es lo que él estaba tratando de decir? Porque para mí el vivir es Cristo. Él estaba diciendo que su vida, que su tiempo estaba enfocado en Cristo. ¿Me escuchaste? Que su vida, que su tiempo estaba enfocado en Cristo. En otras palabras, su vida era Cristo. Su vida era Cristo. Ahora viene otra pregunta, porque yo te lo he dicho en otras ocasiones, soy bien preguntón, pero me gusta hacerte la pregunta para que puedas meditar en lo que te estoy compartiendo. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Fíjate, para mí el vivir es Cristo. Lo está diciendo una persona, ¿verdad?, que antes de tener ese encuentro personal con Dios, perseguía, torturaba, asesinaba a los del camino, a los llamados del camino, a los llamados cristianos. Tiene ese encuentro personal con el Señor. Y hay una cosa que yo siempre he dicho de Pablo: cuando tú meditas, cuando tú estudias, analizas la vida de Pablo, te vas a dar cuenta que Pablo fue de estos cristianos, que se fue de un extremo a otro extremo. No se quedó en medio. Por eso, cuando él tiene ese encuentro personal con Jesús, a mí me gusta mucho, como yo lo he dicho en uno de los mensajes que compartí ahí en el lugar de su gracia, me gusta mucho la pregunta que Saulo, que viene siendo Pablo, le hace al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y Pablo fue de las personas que se fue de un extremo a otro extremo, que así como él persiguió a los del camino y tuvo ese encuentro con el Señor, se fue al otro extremo, a predicar, a enseñar, y la palabra, ¿verdad?,
Y a poder decir él, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Por eso te decía anteriormente, ¿qué es lo que él estaba tratando de decir? Vuelvo y te lo repito, que su tiempo, que su vida estaba enfocada en Cristo. O sea, su vida. Por eso cuando él decía, para mí el vivir, o sea, en otras palabras, para mí no hay nada más importante en mi vida que Cristo. Que Cristo. En otras palabras, pudiéramos decir también que Pablo estaba diciendo, para mí el servirle, el amarle, el conocerle es mi vida. Por eso te hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros cristianos que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, podemos nosotros decir lo mismo que dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Y para poderlo entender, lo que él estaba diciendo es, para mí, aparte de servirle, de amarle, de conocerle, ¿ok? El vivir para mí es Cristo. Pablo estaba diciendo, es mi todo, es mi prioridad, es mi primer amor. Y cuando dijo, el morir es ganancia, porque él nos está diciendo en este versículo que para mí, si lo pudiera resumir de esta forma, él nos está diciendo en este versículo, para mí, él es todo. Para mí no hay nada más importante que él. Para mí no hay nada más importante que mi relación, la relación que yo tengo con él. ¿Por qué? Porque para mí el servirle, el amarle, el conocerle es lo máximo, es mi prioridad. Por eso cuando él dice, para mí el vivir es Cristo, vuelvo y te lo repito, él está diciendo, para mí él es todo, para mí él es mi prioridad. Y cuando dijo él, el morir es ganancia. Qué interesante, ¿no? Porque Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, la muerte natural le daría acceso a él a la vida eterna, donde glorificaría a Dios eternamente. O sea, cuando él dijo ganancia, lo que él estaba diciendo es que él estaría con Cristo. Por eso, cuando yo te digo que muchas personas llamadas cristianas o cristianos no les gusta hablar de la muerte, no les gusta tocar el tema de la muerte, así como no quieren oír hablar del infierno tampoco. Entonces, no hemos entendido lo que este versículo nos está diciendo. Porque vuelvo y te lo digo, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y termina el versículo ahí 21 en Filipenses capítulo 1, y el morir es ganancia. Imagínate una persona que en verdad diga, o más bien sienta, ¿ok? Esto, o lo diga en verdad para mejor entenderlo. Una persona que diga en verdad de corazón, con toda sinceridad, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es como decir, si esta persona lo está diciendo una persona que en sí no teme a la muerte. Lo está diciendo una persona que, si lo puedo decir de esta forma, anhela y espera la muerte natural. ¿Por qué? Porque él dice, para mí el vivir es Cristo, pero cuando muera o llego a morir o el momento en que yo muera, esa muerte para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque vuelvo y te lo repito. Esa es la muerte natural. La muerte natural nos dará el acceso, nos dará el paso, nos va a abrir la puerta a la vida eterna. Por eso,
cuando aceptaste al Señor como tu Salvador, tu nombre fue escrito en el libro de la vida, y el día que estés ante el Señor, lo dice el libro de Apocalipsis, que los libros se abrirán y en el libro de la vida estará escrito tu nombre. Y cuando tu nombre está escrito en el libro de la vida, eso es lo que te da acceso, el paso a la vida eterna. Por eso Pablo, él decía, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a dar paso, voy a pasar a la vida eterna. Ahora la pregunta sería, para poderlo entender un poco mejor, ¿qué es muerte? ¿Cómo podemos definir esta palabra muerte? ¿Cómo podemos definir nosotros la muerte? Bueno, las definiciones que se le da a esta palabra muerte son las siguientes. La terminación de la vida. Esa es una de las definiciones. La otra definición es algo lamentable que puede llegar de repente. Y meditaba yo en esta segunda definición porque pienso yo que mi tío en ningún momento se imaginó que la muerte iba a llegar. Estaba con los amigos, estaba cenando, hizo planes para el siguiente día, pero así como te digo, la muerte, otra de las definiciones es algo lamentable que puede llegar de repente. La otra definición es lo que experimentan las plantas, los animales y lógico, lo que experimentan también los seres humanos. La cuarta definición de esta palabra muerte es cesación, ¿ok? Cuando ya cesa, ya. Y la otra definición, la mejor definición que pudiéramos dar a esta palabra muerte sería separación. ¿Por qué? Porque es la separación del cuerpo y del alma. Cuando meditaba en esto desde el día viernes, cuando me dieron la noticia, me acordé que en el estado de Indiana, no recuerdo la ciudad, pero se dice que en un cementerio existe una antigua tumba y en la lápida de esa tumba dice lo siguiente. Lo quería compartir contigo. Dice lo siguiente, dice: detente un momento, extraño que pasas por aquí. Tal como estás tú ahora, así también yo estuve. Tal como estoy yo ahora, así también estarás tú algún día. Y luego me gusta, en el buen sentido, lo que dice la última parte de esto que encontraron en la lápida. Porque dice, prepárate entonces para la muerte. Voy a leértelo una vez más. Dice, detente un momento, extraño que pasas por aquí. Tal como estás tú ahora, así también yo estuve, o sea, con vida. Tal como estoy ahora, yo, o sea, ya sin vida, así también estarás tú algún día. O sea, lo que estaba diciendo es que algún día, tanto tú como yo, vamos a morir. Entonces, si algún día tú y yo vamos a estar como está esta persona, este cuerpo sin vida, el consejo que da es, dice al final, dice, prepárate entonces para la muerte. Porque mira, yo ya viví así como tú estás viviendo. Dice, y así como yo ya estoy muerto, algún día tú vas a morir. Algún día, no sé cuándo, tú vas a morir. Entonces nos dice, prepárate entonces para la muerte. La pregunta sería, o más bien
la que uno se puede hacer también es, entonces, ¿qué es la vida? Porque lo que acabamos de leer y de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo en Filipenses 1:21, ¿verdad? Dice, porque para mí el vivir. Entonces, ¿qué es en sí la vida? Bueno, el tiempo de vida se ha dicho que es un tiempo de preparación para la eternidad. Es un tiempo de preparación para la eternidad. Pablo lo entendió y por eso que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo entendió. O sea, Pablo sabía que al morir le daría paso a la vida eterna. Él aprovechó bien su tiempo. Escúchame, él aprovechó bien su tiempo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 2. Algo que quiero recordarte a ti, familia del lugar de su gracia, algo que es bien importante. Eclesiastés capítulo 3, versículo 2 nos dice que tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Y siempre cuando hablo de esto o toco este tema, la pregunta que hay o que me gusta hacer es, ¿qué hay en medio de esos dos tiempos? Del tiempo de nacer y el tiempo de morir. Bueno, en medio de esos dos tiempos está lo que consideramos el tiempo del vivir. Cuando en algún momento has visitado un cementerio, un panteón, tú miras ahí la lápida, ¿verdad? Ahí donde están los restos de la persona que falleció, que murió. Pero cuando vemos esa lápida, vemos el nombre de la persona, vemos el día, el mes y el año en el que nació, y luego una rayita, y luego nos ponen el día y el mes y el año en el que murió. Bueno, la rayita representa el tiempo del vivir. ¿Me escuchaste? El tiempo del vivir. Tú que me estás oyendo, tú que me estás viendo, tú y yo estamos en esa rayita. O sea, tú y yo estamos en el tiempo del vivir. Tú y yo estamos vivos. Y hay algo bien importante, mira, tiempo y vida. Escúchame, tiempo y vida es algo que ahora tenemos tú y yo. Tú y yo tenemos el tiempo y tú y yo estamos vivos, o sea, tenemos la vida. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese tiempo? O sea, contéstate tú mismo la pregunta. ¿Qué hacemos con ese tiempo que Dios nos está dando? ¿Qué hacemos con ese tiempo que Dios nos da? ¿Cómo lo invertimos? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo lo administramos? ¿Tú te consideras un buen administrador de tu tiempo? ¿Ok? Piénsalo por un momento. ¿Nuestro tiempo lo usamos bien? ¿Lo aprovechamos a lo máximo? ¿O nuestro tiempo lo malgastamos? Ahora, eso es lo que es la respuesta o la pregunta a qué hacemos con nuestro tiempo. Bueno, pues entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué hacemos con la vida? ¿Qué hacemos con nuestra vida? La pregunta sería, ¿la estamos viviendo a lo máximo? ¿Es Cristo nuestra vida? ¿Es Él el centro de nuestra vida? ¿Le hemos entregado, si lo pudiera decir a Él, si puedo decirlo de esta forma, le hemos entregado a Él nuestra vida? Porque déjate digo una cosa, cuando lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, ese día debimos, si puedo decirlo, haberle entregado todo
a Él. Es como decir que ese día, cuando lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, ese fue el día en que le dijimos a Él: tú eres mi vida, tú eres mi todo, tú eres mi todo, tú eres mi prioridad. Entonces, en tu caminar con el Señor, ¿has aprovechado a lo máximo tu tiempo? O sea, y cuando me refiero, y a lo que me refiero cuando te digo aprovechar al máximo tu tiempo, es invertir tu tiempo, dedicar tu tiempo a Él, a conocerle más, a servirle, a adorarle, a amarle, a conocerlo. ¿Qué has hecho con tu tiempo hasta el día de hoy? Desde aquel día que lo aceptaste a Él como tu Salvador hasta el día de hoy. ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Lo has invertido bien? Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho también con nuestra vida? ¿Le hemos entregado en verdad a Él nuestra vida? Mira lo que Pablo decía. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Él no lo dudaba, él no lo cuestionó, él no se quejó, él no lo meditó, dijo, bueno, ¿lo hago mi vida o no lo hago mi vida? No, él estaba seguro. Por eso él dijo: para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué crees que él puedo decirlo, él se enamoró del Señor? Por eso te dije hace un momento que él se fue de un extremo a otro extremo. Él estuvo en la cárcel, él fue apedreado, él fue golpeado, él fue azotado, él fue encadenado. Pero no se detuvo. Por eso a mí siempre, cuando empecé a leer sobre la vida de Pablo, no recuerdo ahorita en qué parte del libro de los Hechos, pero a mí me llamó tanto la atención cuando dice que él fue apedreado, fue arrastrado hacia afuera de la ciudad y los discípulos lo rodeaban porque pensaron que ya estaba muerto, pero dice la Escritura que él se levantó y en vez de caminar hacia adelante, de caminar lejos de esa ciudad, dice que él regresó a ese lugar de donde lo habían apedreado, donde lo habían golpeado, donde lo habían arrastrado, de donde lo habían echado fuera. ¿Por qué? Porque él sabía, porque él lo decía: para mí el vivir es Cristo. Y a él no le importó cuántas veces lo hayan encarcelado. Él lo que quería, él su prioridad, él lo que lo apasionaba era compartir la palabra, compartir el mensaje. Aprovechó bien su tiempo, aprovechó bien su vida. Por eso quiero dejarte con esto, ¿ok? Él, el Señor, te dio la vida. Y Él es el único que sabe cuándo vas a morir. Él es el único que sabe cuándo vas a morir. Yo quiero terminar esto diciéndote, aconsejándote: aprovecha bien tu tiempo de vivir. Aprovecha bien tu tiempo de vida. Y aprovecha bien tu vida. Y deja terminar con esto. Y prepárate para la eternidad. Prepárate para la eternidad. Prepárate para cuando llegue ese momento en el que vas a partir. Prepárate, que no te agarre de sorpresa. Invierte tu tiempo, invierte tu vida. Pero, prepárate, porque tenemos que estar preparados. Así como cuando nos han dicho que debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo. No sé si nosotros nos tocará ver eso, no lo sé, pero de igual forma debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados para su venida, pero debemos de estar preparados para ese día cuando Él nos llame a su presencia. Y no deberíamos
en verdad, de tener miedo en cuanto al morir. Porque ¿cuántos en verdad que están escuchando, que me están viendo, pueden decir lo que Pablo dijo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pienso yo que muchas veces podemos temer a la muerte porque no estamos seguros, porque quizá nuestra vida, nuestro tiempo no ha sido del todo dedicada primeramente a Dios. Y debería de ser así. Deberíamos de dedicar nuestro tiempo, nuestra vida primeramente a Él. Y tener esa confianza, esa seguridad de que cuando Él nos llame a su presencia y estemos frente a Él y los libros se abran, nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida y tendremos acceso a la vida eterna. A la vida eterna. Esta es la enseñanza, la meditación que quería compartirte el día de hoy, porque como vuelvo y te lo digo, me quedé meditando desde el momento en que me dieron la noticia de mi tío. Así que te pido que nos tengas a su familia, a nuestra familia en oración, y gracias por sus oraciones. Y quiero terminar esta enseñanza declarando la bendición que siempre declaramos ahí en el lugar de su gracia. Así que si tienes a alguien ahí a tu lado, dile lo siguiente: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, los extraño. Espero que ya pronto podamos estar reunidos. Están en mis oraciones y vuelvo y les digo que si en algo puedo ayudarlos, por favor, déjenme saber. ¿Ok? Nos estaremos escuchando este próximo martes, primeramente Dios. ¿Ok? Así que disfruten su día, disfruten el largo fin de semana y prepárense para cuando el Señor nos llame a su presencia, que estemos preparados, que estemos listos. Y vuelvo y te lo digo, no temas, porque la muerte natural te va a dar acceso a la vida eterna. A la vida eterna, ¿escuchaste? Vida eterna, o sea, donde ya no va a haber muerte. Así que medita en esta reflexión más que todo, en esta enseñanza, ¿ok? Que el Señor te guarde. Bendiciones.